Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un segmento más de Centro Venenoso con su amigo el Alacrán Avitia. Desde la silla más ponzoñosa a la silla más caliente de la información deportiva. Señoras y señores, gracias por estar conmigo en este video. El mundo está que arde tras lo que hizo Gianluca Prestiani. El mundo se encuentra dividido. El mundo se encuentra conmocionado. El mundo se encuentra tratando de encontrarle justificación por un lado, tratando de encontrarle el castigo por otro a lo que hizo el jugador argentino de 20 años. Un suceso lamentable y un suceso penoso, el cual después de prácticamente 48 horas le sigue dando la vuelta al mundo, ante lo cual ya se encuentra la FIFA investigando, se encuentra la UEFA realizando un análisis a fondo de esta situación y considerando el castigo pertinente y el castigo ejemplar que pudiera tener el jugador argentino Gianluca Prestiani tras los actos de racismo, tras los actos de discriminación en contra de Vini Jr. Es sorprendente que todavía en pleno siglo XXI, en pleno 2026, sigamos viviendo este tipo de situaciones y este tipo de cuestiones. Sobre todo en un deporte que debería ser unión, respeto, valores, lealtad, y que sigamos viendo este tipo de cuestiones y situaciones. Y si a ustedes, señoras y señores, eso les sorprende, y si a ustedes eso les causa incomodidad, les causa dolor, les causa pena, les causa vergüenza, imagínense lo que causa ver a un pueblo como el argentino, ver a toda una nación justificando y defendiendo los actos de racismo de Gianluca Prestiani. No estamos en contra del pueblo argentino, quiero aclararlo, no estamos en contra de los buenos argentinos. Sin embargo, entiendan que no podemos normalizar este tipo de cuestiones y situaciones. Y de verdad, como lo están viendo ustedes en la miniatura principal de este video, como lo están viendo ustedes en el título principal de este video, es increíble, es inverosímil, es indescriptible. Es de verdad innegable, de verdad es penoso, hasta vergonzoso ver a periodistas, ver a aficionados, ver a futbolistas justificar los actos de Gianluca Prestiani. Y quiero aclarar una cosa muy importante. A pesar de que los mexicanos y a pesar de que el mundo en general vive en un tema de violencia, valga la redundancia, generalizado, a pesar de que vivimos en un mundo en el que la violencia cada día se nos vuelve un común denominador todos los días, en que cada día pareciera más normal, creo que todavía dentro del mundo existimos lugares, o existimos naciones, o existimos personas, tanto en grupos como individuales, que no justificamos ni aceptamos el modo de violencia como vida, que no aceptamos el racismo y la discriminación como parte de nuestro día a día, a pesar del entorno que de repente nos empieza a comer. ¿Y qué sucede? Y es penoso y lamentable con el pueblo argentino. Desde hace años han justificado y han convertido la violencia en su modo de vida. Han normalizado, esa es la palabra, han normalizado algunas cuestiones relacionadas con la violencia y sobre todo han permitido y han llevado esa violencia y esa discriminación y ese racismo a lo más amado y a lo más querido que tenemos nosotros, que es el fútbol. La gente que nos dedicamos a esto, hemos tratado siempre de que los valores sigan formando parte del fútbol, de que los valores sean inculcados en nuestros niños. Pero desde hace cuántos años no hemos visto cómo las tribunas del fútbol argentino se han convertido en lugares sin ley, en lugares donde se han suscitado masacres, como también ha sucedido en México, como en aquella que sucedió entre el Atlas y el Querétaro, ante lo cual se tomaron medidas como el tema del Fan ID, ante lo cual, a diferencia del fútbol argentino, se han tomado otras medidas, inclusive a pesar de que la FIFA no conoce la idiosincrasia del mexicano, de que la FIFA no quiso ahondar en el tema de nuestra cultura, de que la FIFA no quiso justificar aquel grito homofóbico, el cual para nosotros los mexicanos pues era un modo de vida y era una manera normal, y ante lo cual hemos tratado de erradicarlo y hemos tratado de inculcar el respeto a las nuevas generaciones. A diferencia del fútbol argentino, que justifica
que defiende y que cree que lo que hizo Gianluca Prestiani está bien, que se ríen y se mofan de lo que hizo Gianluca Prestiani, que han llenado de comentarios TikTok, que han llenado de comentarios plataformas como X, como Facebook, como Instagram, justificando lo que hizo este tipo al llamar mono a Vinicius Junior, que han tratado de justificar y de reírse de lo que hace Gianluca Prestiani, que respaldaron y celebraron lo que hizo el entrenador de la selección argentina sub-20 callando al entrenador de México, y que han normalizado no solo la violencia en su país como modo de vida, se los decíamos en un momento, sino que han justificado y han normalizado la violencia en el fútbol, que han justificado y han normalizado que tú no puedas ir con tu esposa y tus hijos al fútbol. Han normalizado que tú no puedas llevar a tus niños a ver a Boca Juniors, a River Plate, a Independiente o al equipo que tú quieras. Y que llevar a tu familia a un estadio sea un deporte de alto riesgo en Argentina. Me queda claro que Argentina es un país bellísimo, me queda claro que Argentina tiene una comida riquísima, me queda claro que Argentina, al igual que México y que muchos otros países de Latinoamérica y el mundo, tienen folclore único. Pero los argentinos no pueden justificar y los argentinos no deberían de defender este tipo de cuestiones, porque empiezan a seguir normalizando y a llevar esa normalización de la violencia hacia algo más grande, como lo que vimos en el caso de Gianluca Prestiani contra Vini Junior. El castigo para Gianluca Prestiani podría ser desde un castigo de 1 año fuera de toda competición, hasta inclusive quedar fuera de las principales ligas europeas, de la Champions League, e inclusive de alguna posible participación con la selección de Argentina. Y aquí les quiero hacer un pequeño paréntesis, porque ese va a ser tema para un siguiente video que estamos preparando. En este momento la AFA, imagínense hasta dónde ha llegado la violencia y el nivel de aceptación que tienen los argentinos por este tipo de ridiculeces y este tipo de cosas, que en este momento la AFA está poniendo como abogado de Gianluca Prestiani ante la UEFA y ante la FIFA nada más y nada menos que a Lionel Messi, para tratar de que en caso de que tras la investigación que les decía al principio de este video se realice, el castigo para Gianluca Prestiani sea el menos posible. Y es increíble que aunque todo apunte y las evidencias son fehacientes, que las evidencias son claras, que un tipo que se tapa la boca y empieza a decir algo, sigan justificando lo que hizo este jugador tan ridículo de 20 años de edad del Benfica. Es penoso y es lamentable que el pueblo argentino salga a celebrar y a reírse de este tipo de cosas. Iba a poner un video aquí con ustedes para compartirles, sin embargo, yo sí sentí pena y sentí vergüenza de compartírselos. Hay un video, búsquenlo en TikTok, un video de un niño de aproximadamente 7, 8 años, gritándole a un changuito que se encuentra en un cableado eléctrico, gritándole el nombre del jugador brasileño. Y eso es penoso y eso es lamentable. Y con esto no quiere decir, y quiero ser claro, que el mexicano no se ría de ciertas cosas y que el mexicano no se burle. Porque nosotros nos reímos hasta de nuestra propia muerte, nosotros nos reímos hasta de nuestras propias tragedias y nos reímos hasta de nuestras propias cosas que no podemos resolver. Pero justificar la violencia y justificar el que alguien lo haga, me parece que no es una manera de vivir. Les decía hace un momento, en México vivimos una ola de violencia gigantesca, vivimos una ola de violencia que parece interminable y que parece que va creciendo todos los días. Pero me queda clara una cosa, el mexicano ha tratado de no normalizar este tipo de cuestiones. Y sobre todo, y lo más importante, y es algo que yo puedo criticar en muchas ocasiones a la Liga MX, que puedo criticar muchas veces algunas decisiones que se hacen en nuestro fútbol. Sin embargo, creo que también en México se ha hecho lo correcto para evitar que esta cuestión de la violencia llegue a nuestro fútbol. Porque en México tú puedes ir con tus hijos, tú puedes ir con tu esposa, tú puedes ir con tu novia, tú puedes ir con tus papás, incluso gente ya grande, sin ningún tipo de problema. Sabemos que ante todo hay un riesgo porque existe una exposición de que algo pueda suceder, porque ha sucedido. Sin embargo, en los límites de los estadios, en las zonas anexas a los estadios, dentro de los mismos inmuebles, se ha tratado de erradicar esta violencia, situación
que con estos actos que hacen los periodistas, que hacen los futbolistas, exfutbolistas y aficionados argentinos, nos deja claro la diferencia y el nivel de cultura que estamos manejando. Y no estoy menospreciando a los argentinos. Sin embargo, no puedes llevar la violencia a este nivel. No puedes tú utilizar tus medios de comunicación, utilizar tu influencia teniendo a uno de los jugadores más importantes del mundo. No puedes tener tú una de las aficiones más grandes del fútbol en el planeta para utilizarla como justificación para lo que hizo este tipo contra Vini Jr. No puedes tú utilizar este tipo de cuestiones. Y cabe aclarar una cosa, y no es contra nadie, pero es penoso y es muy lamentable. Entendemos hasta cierto punto este tema tan delicado, el que los argentinos se fanaticen tanto. Y el que hayan crecido pensando que Diego Armando Maradona es un dios. Que Diego Armando Maradona, un tipo que se drogaba, un tipo que utilizaba dopaje para ser mejor y destacar dentro del fútbol, un tipo que fue capaz de hacer una trampa en un mundial para llevar a Argentina a una Copa del Mundo, un tipo que normalizó dentro de su vida el mezclar ciertas situaciones o ciertas cuestiones con el fútbol. Crean que es el máximo representante de un país y crean que es el máximo ídolo del fútbol en el mundo, y que los argentinos hayan crecido con esta situación nos hace entender un poquito por qué ellos creen que lo que hizo Gianluca Prestiani está bien. Porque los argentinos, con ese nivel de superioridad que creen tener y que solamente demuestra su inferioridad ante este tipo de circunstancias, nos demuestra, como ya se los dije en otro video, que el fútbol moderno y que el fútbol hace tiempo, pero sobre todo el fútbol moderno, no se demuestra con la inteligencia solamente en los pies, sino que se demuestra con la inteligencia de acá. Y sobre todo, y algo muy importante, que sé que no va a suceder porque es penoso y es lamentable, como se los he dicho en reiteradas ocasiones, que ojalá esto que hizo Prestiani sirviera como un antecedente para que los argentinos cambiaran su modo de vida y empezaran a inculcar en sus niños, que seguramente tienen mucho talento para el fútbol y que seguramente existirán muchas más estrellas dentro de unos años, unas décadas, como ya lo existió Diego Armando Maradona, quien les digo, tenía el talento en los pies, pero no tenía el talento en la cabeza. Como un Lionel Messi que trató de demostrar esta situación. A diferencia de Otamendi, que se para el pecho, se levanta la playera y quiere demostrar que tiene tatuadas las Copas del Mundo. Copas del Mundo que, cabe señalar, no ganaron de la manera más correcta. Copas del Mundo que, cabe señalar, no ganaron de la forma en que debería de ganar la deportividad y el fútbol dentro de nuestro deporte. Ese es el tipo de líderes que tiene Argentina y ese es el tipo de personas que lamentablemente manchan a un pueblo como lo es el argentino. Y como les dije, no estoy generalizando porque también han salido muy poquitos periodistas a señalar y a exigir un castigo ejemplar para el mismo Prestiani. Sin embargo, han sido más las voces argentinas, les digo, a través de la presión mediática, incluso les reitero, pidiendo a Leo Messi, y les aseguro que son capaces de revivir a Maradona para que Prestiani no reciba el castigo ejemplar que el señor se merece. Ni siquiera el señor, este mocoso imberbe que se puso a discriminar a un futbolista, no importando si el jugador es de élite o no. Y me parece que estos actos no deberían de aceptarse en el fútbol, ni siquiera desde el fútbol base e incluso hasta el fútbol profesional, y menos en un fútbol de élite como la Champions League. Lo que queda ahora, señoras y señores, ya para cerrar este video, es que de verdad ojalá la UEFA y la FIFA, ojalá la misma AFA tomara cartas en el asunto y ojalá haya un castigo ejemplar en estas situaciones y en estas cuestiones para que desde la cancha, como debe de suceder, empiece a repercutir en las tribunas. Porque ya lo hemos visto en algunos países de Europa donde se viven actos de discriminación todavía relacionados con la Segunda Guerra Mundial, donde se viven actos discriminatorios por el tema de la religión, donde se viven actos discriminatorios por el tema contra las mujeres, lo cual les digo, en pleno siglo XXI,
ya en un 2026, no debería de haber justificación ni razón para seguir haciendo este tipo de situaciones. Pero les vuelvo a decir y les vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo podemos mejorar y cómo podemos justificar, cómo podemos defender a un pueblo como el argentino, que creció creyendo que un tipo como Maradona, que se drogaba y usaba el antidoping, un tipo que hizo trampa en una Copa del Mundo, es un dios? ¿Cómo nosotros podríamos crecer pensando en este tipo de cuestiones y en este tipo de situaciones tan penosas y tan lamentables como lo que hizo Gianluca Prestiani? No hay una prueba fehaciente ni clara, pero sí hay una tendencia perfecta que nos demuestra lo que hizo este tipo en el partido entre el Benfica y el Real Madrid. Ojalá, señoras y señores, no sigamos en el mundo en general y hasta donde llegue este video justificando y normalizando estas cuestiones, y cuidemos muchísimo quienes nos observan y quienes nos ven, porque atrás de nosotros hay niños, alrededor de nosotros hay niños, y hay gente que lamentablemente sigue nuestros pasos, sean buenos o sean malos. Entonces, señoras y señores, ojalá este tipo de cuestiones y este tipo de situaciones solamente nos sirvan para crecer y mejorar, y ojalá, lo vuelvo a decir, el castigo para Gianluca Prestiani sería ejemplar. Si pudiera ser años de castigo, retirarlo en la participación en Copa del Mundo, para que, como dicen en mi rancho, le digo a Pancho para que escuche Juancho, y de esta manera no vuelvan a suceder este tipo de situaciones en ninguna liga del mundo, sea profesional o sea infantil, y sobre todo dejemos de normalizar, como lo han hecho los argentinos, la violencia en general, pero sobre todo dejemos de justificar y de usar como pretexto el fútbol y el balón para ofender, para humillar, para sobajar y para discriminar a quienes forman parte de nuestro amado deporte. Señoras y señores, espero aquí sus comentarios, por supuesto espero aquí su like, espero que compartan este video y nos vemos en la próxima en un video más de Centro Venenoso con su amigo el Alacrán Avilés. Señoras y señores, no justifiquemos de ninguna manera y no usemos nuestro amado deporte, nuestro objeto más preciado que es el balón, para violentar jamás, bajo ninguna circunstancia. Les mando un abrazo bien venenoso, que tengan excelente mañana, tarde o noche, nos vemos muy pronto en la próxima.